Hola para todos y todas. El día de hoy se va a exponer el capítulo número 12 sostenido en la mano del maestro del libro Cincelado por la mano del maestro. Este capítulo está basado en Hechos 12 del 1 al 25. Esta exposición la estamos realizando Natalia y Camila. En Hechos 12 del 1 al 25, que tiene como título Jacobo muerto, Pedro encarcelado, podemos ver a un Pedro valiente que dependía totalmente de Dios. El mismo Pedro, que era un Pedro temeroso, que era un Pedro impulsivo, y el mismo Pedro que aún negó a nuestro Señor Jesucristo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, realizaba sorprendentes milagros y predicaba el Evangelio a gentiles y samaritanos. En Hechos 12, 1 al 25 y también en otros versículos y capítulos, podemos ver a Pedro atravesando diferentes obstáculos, como en este caso, que fue este encarcelamiento. Humanamente, Pedro no podía salir de este calabozo, de esta prisión, pero su fe sí le podía ayudar a salir de este lugar. Así que esta experiencia profundizó el caminar por la fe de Pedro. Entonces en nuestra vida donde no podemos tomar el control, y es allí donde debemos caminar por fe. Un lugar sin escape es igual al poder soberano de Dios. Pedro arrestado. Pedro fue arrestado de una manera injusta, ya que él no estaba violando ninguna ley. Sin embargo, la única razón por la cual él estaba en la cárcel era porque él no quería complacer los caprichos del rey Herodes. Como ciudadanos, en caso de vernos involucrados en una situación de este tipo, buscamos herramientas legales que nos permitan hacer valer nuestros derechos. ¿Qué hubieses hecho tú si un familiar se hubiese visto en la posición de Pedro? Seguramente llegarías incluso a pagar un abogado para que lo libere. Algo hermoso de esta parte es que Dios, aún en la cárcel, acompañó a Pedro. Él estuvo con Pedro todo el tiempo. En el libro se narra que Pedro estuvo custodiado por 16 guardias, que se turnaban todo el tiempo para vigilarlo. Pedro siempre estuvo acompañado por Dios. La noche antes de que Herodes planeara ejecutarlo, Pedro estaba durmiendo. Aunque años atrás el dormir significó un descuido de Pedro, en este momento significaba la fe en Dios. Salmos 127:2. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Pedro rescatado. En Hechos 12, de 7 al 10, podemos ver el poder divino de Dios. Pedro estaba encarcelado con alta seguridad. Alrededor de él habían muchos soldados custodiándolo. Y aún así las cadenas de Pedro estaban unidas a la de ellos. Estos soldados estaban en un sueño profundo y nunca pensaron que el Señor, a través de un ángel, iba a rescatar a Pedro. Ningún obstáculo, ya sea la voluntad de un soldado o la lógica, puede en contra de los propósitos de Dios. Después de que Pedro se dio cuenta que en realidad había salido de la cárcel milagrosamente, gracias a un ángel que le guió, se fue a la casa donde muchos creyentes estaban orando por él. Estaban orando conforme a la voluntad de Dios y con fe. Pero cuando Pedro toca la puerta para saludarles, esta mujer llamada Rode
De una vez reconoce su voz y va a contarle a todos que Pedro ha salido de la cárcel, pero lastimosamente ellos no le creyeron. Todos los que estaban allí dentro trataron a Ruth de loca. Le dijeron: estás loca, debe ser su ángel. Ellos no creían que Pedro había salido de la cárcel milagrosamente. Hay veces donde a nosotros se nos dificulta o es difícil creer que Dios ha contestado a nuestra oración, por la que tanto hemos orado conforme a su voluntad y con fe. Cuando la hace realidad, nos es difícil creer que Él contestó nuestra oración. Este hermoso milagro que el Señor hizo terminó en un alboroto entre los soldados y entre el rey Herodes. El rey Herodes se airó tanto que mandó a ejecutar a estos guardias dormilones. Pedro reivindicado. Herodes, vestido con trajes de plata, se dirigió a Cesarea, en donde era esperado por una multitud, y algunos de sus seguidores lo aclamaban y decía que no era un hombre sino un dios. Herodes nunca se negó a esta gloria, nunca dijo que él era solo un hombre, lo que causó que muriera de una manera dolorosa causada por gusanos. En el libro se plantea que el ángel del Señor primero tocó a Pedro para mostrarle que algo bueno sucedería en su vida. En este momento fue mensajero de vida y esperanza. En la segunda ocasión, hirió a Herodes para mostrarle que algo malo vendría sobre su vida. Aquí fue mensajero de muerte y desesperación. Todo aquello que Pedro vivió fue necesario para que aprendiera 3 lecciones. La primera que debía aprender era que Dios era soberano. Jacobo murió con espada. Sin embargo, Pedro sobrevivió. Los planes de Dios eran que Pedro viviera para su gloria y Jacobo muriera también para su gloria. Solo Dios es quien toma estas decisiones. Aunque humanamente no las podamos comprender, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La segunda lección que Pedro debía aprender era que Dios es victorioso. El capítulo empieza narrando que Herodes tenía los mismos planes de matar a Pedro como hizo con Jacobo. Sin embargo, el desenlace se da con la muerte de Herodes y Pedro sano y salvo. La tercera lección que Pedro debía aprender: Dios puede hacer lo que Él desee, puede usar a quien Él quiera, inclusive puede usar a la naturaleza si ese es su deseo. A veces creemos que nuestra vida está en manos de los hombres e inclusive de nosotros mismos, pero realmente siempre estamos en manos de Dios. En conclusión, de aquí podemos observar que Dios sí es justo. Encomendemos nuestra causa a Dios. Y aquí también podemos observar que aún estando en la cárcel, que aún Pedro estando en la cárcel, Dios estaba con él. Es decir, que Dios va con nosotros a todo lugar, no importa en el lugar que estemos, en el lado del mundo que estemos, el Señor está con nosotros en todo lugar y nos acompaña. Confiemos en Dios, pues Dios tiene todo bajo su control y nuestra vida está en sus manos. Ningún obstáculo puede contra los propósitos de Dios. Creamos que en Dios nuestras oraciones son contestadas. Él escucha nuestra oración. Debemos orar y
o no creeremos cuando esta oración sea contestada. Confiemos en Dios, Él contesta nuestras oraciones. Pedro pudo dormir tranquilo en la cárcel porque confiaba en el Señor y en sus promesas. Así que durmamos tranquilos, porque el Señor cumple sus promesas, el Señor las cumple. No juzguemos las apariencias de las circunstancias. El diablo siempre pierde. Dios es soberano. Dios es poderoso. Dios es victorioso. Y también de aquí podemos sacar y darnos cuenta que el Señor es especialista en liberar los cautivos.